página del día de hoy. Si hay una función es continua, acuérdense que estamos en cálculo 1 y estamos trabajando con funciones que van de un número real a otro número real. Todas esas funciones tienen gráfica. Todas tienen gráfica. Por lo tanto, las gráficas, hay en algunos casos que va a ser continua, en otro caso va a tener un hueco, o en otro caso va a ser una función que va a ser discontinua con un salto y discontinua con un hueco. Por ejemplo, un polinomio, la función f de x igual a 2x cuadrado más 1, es un polinomio, es una función continua. Las funciones polinomiales son funciones continuas. Una función que tenga un hueco, miren esta función que tiene un hueco, f de x igual a x cuadrado menos 1 entre x menos 1, que fue el límite que hicimos. ¿Qué sucede? Que en el 1 va a dar 0 entre 0 ahí. Cuando yo ponga 1 al cuadrado, 1 menos 1, 0, 1 menos 1, ¿qué me está dando? Un 0 sobre 0. Quiere decir que la función no está definida en el valor 1. Y una que tenga un salto, es una función atroz. Ejemplo sencillo. Miren esa función atroz. 4 a los x menores que 1 y 2 a los x mayor o igual que 1. De 1 en adelante, es 2. Y de 1 hacia atrás es 4. O sea, la gráfica de eso: 1, 2, 3 y 4. Aquí está el 1. De 1 en adelante es un 2. Esa línea recta que va ahí. 1 hacia atrás, 4. Aquí va un huequito, aquí tiene el puntico, porque tiene el igual en 2. En el 1 aquí, en el 4 aquí no tiene nada, se va así. Esa función tiene un ¿qué? Un salto. No hay límite. No hay límite. El límite por la derecha de 1. ¿Cuánto tomamos el límite por la derecha de 1? Y es fácil. 1, 2. Y por la izquierda, 4. Por lo tanto, no hay límite. Entonces dice ahí, una función es continua si su gráfica no tiene saltos ni huecos. Se dice que es continua en x igual a c si la función está definida. Aquí la función no está definida. Desde que usted va a quedar 0 entre 0, no está definida la función. ¿Ok? Ahí en este caso, en x igual a 1, undefined. ¿Estamos claros? Si usted ve que le va a 0 entre 0, indefinido. 2. El límite debe existir. La izquierda y la derecha deben de dar la misma altura. ¿Ok? Número 3. 1 es igual a 2. O sea, estas dos expresiones tienen que ser iguales. ¿Estamos claros? Entonces, esos son los 3 casos que usted va a tener. O sea, yo le puedo poner, analíceme la siguiente función. La función es continua, sí, ok. La función no está definida, la función, pero hay límite. Fíjense que aquí, si yo busco el límite por la derecha de C, y el límite por la izquierda, ¿qué está dando? La altura. La misma altura está dando. Y al dar la misma altura, ese va a ser el límite. Entonces ahí en ese caso se dice que la discontinuidad es evitable. Y otros libros utilizan la palabrita removible. Removible ahí. No me acuerdo bien. Removible. No importa. Removible. Ok. En algunos libros utilizan la palabrita evitable o removible. Esa entonces. Si es de este tipo, fíjense que f de c está definido. ¿Dónde está definido f de c? Donde está el puntico.
más, yo lo voy a quitar de ahí. Lo voy a poner aquí. Si usted ve ese punto, aunque usted vea hueco aquí, está definida ahí. Está definida. Ahora bien, el límite de f de x, ¿verdad? Cuando la x tiende a c, no existe. ¿Por qué no existe? Porque los límites laterales, ¿verdad? O sea, si usted se va por la derecha de c, tiene esa altura. Y si se va por la izquierda, tiene esa altura. ¿Estamos claros? Entonces, en esos casos, se dice, hay un salto, en este caso no hay límite, y se dice que la discontinuidad es no evitable. Ok. Entonces, esa que construir una función que sea continua. Ok. Por ejemplo, esa misma función, esta función que está aquí, yo la puedo volver continua, convirtiéndola en una función a trozo. Ustedes ven que no está definida en uno. Ya voy a decir, ven y pongo la función a trozo. F de x igual. Pongo x cuadrado menos 1 entre x menos 1. Para los x diferentes de 1. ¿Verdad? El problema está en 1, pongo la otra. Pongo 1. 1 cuando x igual a 1. Ya ahí está continua la función. Ya yo tapé el hueco. El hueco yo lo tapé ahí ya. Por eso que se dice evitable o removible, porque usted puede redefinir la función. Ahora aquí usted no la puede redefinir porque hay muchos valores en ella. Acuérdense que una función es función si a cada elemento del conjunto de partida le corresponde una única imagen. Para aquí usted va a tener que una infinidad. No hay forma de usted construir una función que sea continua. Entonces, vamos, eso es una parte, un poquito de teoría. La función es continua, debe de cumplir todas esas tres condiciones. Discontinua de hueco, la función no está definida, pero como el límite existe, se dice que es discontinua, removible o evitable. Si el límite no existe, entonces se dice que es discontinua, no evitable. Entonces, vamos a los ejercicios. Analizar la continuidad de la siguiente función. Ejemplo 1. Cuando son funciones a trozo, usted lo que tiene que analizar es esto aquí. La unión de las funciones. Aquí hay una función lineal y aquí hay una función constante, no tiene variable. Entonces usted tiene que analizar este valor en 2. Entonces usted dice f de 2. ¿Cuánto vale f de 2? ¿Dónde está definido el 2? ¿En la primera o en la segunda? En la segunda, porque dice igual. O sea que da 7. Está definido. Está definido. Ese es el número 1. Número 2. El límite. Límite cuando x tiende a 2 de la función. Cuando son funciones a trozo, usted tiene que analizar la derecha y la izquierda. El límite cuando x tiende a 2 por la derecha. Y el límite cuando x tiende a 2 por la izquierda. Entonces, ¿cuál es la función de la derecha? ¿Y cuál es la función de la izquierda? Eso lo va a decir el signo de desigualdad. Right side. Lado derecho. Left side. Lado izquierdo. ¿Estamos claros? Esto es, aquí está la derecha. O la derecha. En inglés sería right. A ver. Right side. Sí. Está nítido ahí. Y aquí, el símbolo left side. Left side. Okay. Y entonces voy a poner aquí donde esté menos, voy a poner que el 7. Y donde esté el más voy a poner 3x. Ya lo destruí. No vení que va a tratar. Y el examen. Tiene que coger diferido. ¿Cuándo lo va a coger el examen? Ya tiene que cogerlo. Sí, yo fui al decanato y estoy esperando la respuesta
No me pegado con la cámara, cuidado con mi cámara. Ponte de este lado, entra por este lado. Espérate. Ok, entonces, estamos claros la derecha y la izquierda cuando son funciones atroces. Ok. Entonces usted viene y dice aquí 3 por 2, ¿verdad? Más 1. Ese 2 por la derecha es como que te ponga 2.000000001. Ponga 2. 7, tranquilo, 2. Profe. Háblalo ahí, ven, ponte por acá, un poco la boca. 7 ahí, ¿verdad? El límite de una constante que es igual a la constante, da 7. Entonces, cuando estas dos expresiones son iguales, ¿qué se dice? Existe el límite cuando x tiende a 2 de f de x es igual a 7. Existe y se puede ver, número 3, que 1 es igual a 2. Sí, o sea, el 7 es igual al 7. Por lo tanto, f de x es... Ven acá, ¿ya tú lo entregaste? No, espérate, que se me fue uno. ¿Se te fue 1? Sí, uno, Es para último. continuo. Acá, tú no me lo entregaste muy rápido. Vamos. Ya, pero vuelva con otro diferido. Vamos a más difícil. Vuelva a otro que es diferido. Lo voy a preparar de examen. Ah, mentira, ya ven eso. Estamos claros, esa función es continua, ¿verdad, hermano? Estamos claros, esa función es continua. Ahora vamos a un ejemplo de una que es discontinua. Entonces vamos a borrar. El ejemplo 2, mira. Es una función ahí. Lo primero que usted va a hacer, una función atroz. Tiene dos fórmulas y diferentes dominios. Ok, entonces tenemos que analizar el enlace, la unión. La unión ocurre en 1. Entonces usted dice f de 1. ¿Cuánto vale f de 1 ahí? Indefinido. Undefined. Ok. Aquí dice menor que 1, aquí dice mayor que 1. No está. No dice igual. ¿Estamos claros? No dice igual. Allá en el ejemplo que le dice tiene menor o igual que 2. Dio 7. Aquí no. Ya, indefinido. Discontinuo. Ahora bien, vamos a calcular el límite. 2. El límite. Límite cuando x tiende a 1 de la función. Como una función atroz, lo mismo lo digo, por la derecha y por la izquierda. Vayan definiendo cuál es la de la derecha. 1 por la derecha y límite cuando x tiende a 1 por la izquierda. ¿Cuál es la función de la derecha ahí? La función de la derecha, que no sé de aquí de esto. La de abajo, ¿verdad? Que dice mayor que 1. 2x más 4. La de la izquierda, entonces la otra, los menores que 1. O sea que va a quedar x cuadrado más 5. Por lo tanto, vamos a tener ya, ahí lo que hay que sustituir que por 0.999, 1.1000001. Te va a decir 2 por 1 más 4, 6. Y aquí te va a decir 1 al cuadrado más 5, 6. Hay límite. Como son iguales, el límite cuando x tiende a 1 de f de x es igual a 6. Entonces, la discontinuidad es evitable. La discontinuidad es evitable o removible. ¿Estamos claros?
Ese es el ejemplo 2. El ejemplo 3 ahora es el otro caso que nos falta. Ya vimos el ejemplo de función continua. Vimos el ejemplo de discontinuo evitable. Ahora vamos a ver uno de discontinuo no evitable. Entonces, para eso primero chequeamos las 3 condiciones de continuidad que la función esté definida. Entonces, en este caso, tenemos que utilizar menos 2. F de menos 2. F de menos 2, ¿cuánto da? 8. ¿Estamos claros? En menos 2, 8. Porque aquí dice, no dice menor o igual que 2. Ni aquí dice mayor o igual que menos 2. El menos 2 está aquí, 8. Definido. ¿Estamos claros? Cumplió la primera condición de continuidad. Ahora vamos con el límite, 2. El límite cuando x tiende a 1. Bueno, a menos 2 de la función. Entonces, como es atroz la función, usted dice, pues, límite cuando x tiende a menos 2 por la derecha y límite cuando x tiende a menos 2 por la izquierda. Sí. ¿Cuál es la función de la derecha ahí? X cuadrado. X cuadrado menos 3, ¿no es verdad? Porque dice mayor. X cuadrado menos 3. La de la izquierda, aquí donde dice menor que menos 2. 3x. 3x más 5. Entonces, si evaluamos eso, ¿qué me va a quedar aquí? Menos 2 cuadrado, menos 3, va a dar 1, porque te da 4 positivo, 4 menos 3. ¿Y aquí qué me está dando? 3 por menos 2, 3 por menos 2, más 5. Estos son diferentes. El límite cuando x tiende a menos 2 de la función do not exist. Do not exist. Hola. ¿Eh? ¿Tú sabes? Es una ST, no es. Sí, ST. Sí, ST es. Exist. Y, No Eso es exist. una ST. y en do sería ES después de D. Ya, está bien, no existe. ¿Cómo vería con la vaina? Do not Does not exist. 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 EX. ST. SP, sí. Ya, póngale ahí. Esa es nomás. Eso no va, ustedes están Esa regalando. última S no va. Ya, Y después de do, It ES. does. It It does does. not exist. Does not exist. Dos. O es. Ajá. Miren, ahora le puse en una función, ya no son atroces. Los 3 ejemplos que vimos eran de funciones atroces. Ahora esta función, miren, son funciones racionales. ¿Ok? Es una función racional. Entonces las funciones racionales, esta es una función racional. Cuando las funciones son racionales, usted debe analizar el denominador. Tiene que chequear el denominador. El denominador no puede ser 0. Acuérdense, la división entre 0 no está definida en matemáticas. Entonces, analizar el denominador. El denominador. O sea, usted va a decir x cuadrado, el denominador, ¿cuándo es 0? ¿Para qué valores es 0? ¿Para qué valores de x es 0? Ok, si son funciones racionales. Entonces en ese caso usted dice, bueno, usted dice ahí
x cuadrado menos 1 igual a 0. Esto aquí dice ahí, factoriza x más 1, x menos 1 igual a 0. Aplica el teorema del producto 0. Si esas dos expresiones son iguales a 0, la primera vale 0, x más 1 es 0 y x menos 1 es 0. Ok, entonces ya de aquí sale la primera. X igual a menos 1 y x igual a 1. Entonces ahí tú dices, bueno, f de x, f de x es discontinua, es discontinua. F de x es discontinua en x igual a 1, en x igual a más o menos 1. Ahora vamos a ver cómo es la discontinuidad en 1 y en menos 1. Ok, entonces para eso tenemos que, ya sabemos que es discontinua, ok. Entonces para eso debemos calcular los límites. Límite cuando x tiende a menos 1 y límite cuando x tiende a 1 positivo de la misma función. ¿Cuál es la función? 2x más 2 entre x cuadrado menos 1 y aquí 2x más 2 entre x cuadrado menos 1. Entonces, ¿qué va a suceder? Donde existe el límite, es discontinua, evitable. Donde no existe el límite, es discontinua, no evitable. Entonces, lo primero, por ejemplo, aquí en menos 1, ¿qué me va de aquí? 2 por menos 1 más 2 entre menos 1 cuadrado menos 1, aquí da menos 2 más 2, 0. 0 sobre 0. Por lo tanto, aquí debemos de factorizar. ¿Sí? Factorizamos aquí, decimos límite cuando x tiende a menos 1. En el numerador sacamos factor común, x más 1. Y en el denominador, diferencia de cuadrado, x más 1, x menos 1. Cancelamos los factores comunes. ¿Y qué quedó? Límite cuando x tiende a menos 1 de 2 sobre x menos 1. Entonces, evaluando, ¿qué va a quedar? Un 2 arriba. Y abajo, ¿qué me va a quedar? Menos 1 menos 1. 2 menos 2. 2 entre menos 2. El límite existe. Hay límite. Hay límite. Entonces, en x igual a menos 1, la es evitable. X igual a menos 1, la discontinuidad es evitable. ¿Estamos claros? Es evitable. Es evitable. Ahora vamos a tomar el otro valor. El otro valor. El otro valor. Ahora tomamos el límite cuando x tiende a 1 positivo ahora, ¿verdad? Que fue el otro valor que encontramos. Entonces decimos 2x más 2 entre x cuadrado menos 1. ¿Sí? Entonces, ¿qué te dice? Bueno, espérate. ¿Qué te decía ahí? Vamos a hacer la sustitución directa. 2 por 1
más 2 entre 1 cuadrado menos 1. 4 sobre 0. Y 4 entre 0. Hay una discontinuidad. Hay una discontinuidad no evitable. En ese caso decimos que hay una asíntota vertical. Cuando yo le ponga a buscar asíntota vertical, tienen que hacer ese proceso. Hay una discontinuidad no evitable. Se dice que hay una asíntota vertical. Ustedes ven que es fácil, Lo que pasa que no es. Sí. Ya, salimos de ese tema. Ahí estamos. Ahí tienen todos los casos. Si yo le pongo aquí abajo un más 1 más la función es continua porque nunca va a ser 0 el denominador. X cuadrado más 16 no, siempre va a ser positivo, nunca va a ser 0. Ok, el problema va a ver si está así: x cuadrado menos 1, x cuadrado menos 9, x cuadrado menos 16, x cuadrado menos 25, x cuadrado menos 36. Pero si yo le pongo en el examencito x cuadrado más 49, nunca va a ser 0, porque cuando te ponga menos 7 al cuadrado va a dar 49, menos 49, más 49 le va a dar 98. Ok, nunca va a ser 0, solamente tiene que tener pendiente funciones racionales que el denominador no sea 0. ¿Estamos claros?